El 12 de marzo del 2024, una nueva versión de Laravel se ha liberado. Es la versión 11 del framework más popular de PHP. Para poder utilizar esta versión es necesario que tengas instalado al menos PHP 8.2. De otro modo, no va a funcionar. Así es como se ve una aplicación de Laravel 11. Vemos un rediseño en comparación a la versión anterior. Es un diseño bastante moderno y muy bueno. Y por supuesto tiene soporte para Dark Mode también. En el curso Fundamentos de Tailwind CSS explicamos cómo tú también puedes agregar soporte para Dark Mode de forma sencilla utilizando Tailwind CSS. Échale un vistazo si no lo has hecho todavía. Bien, el principal cambio que nos trae esta versión es una estructura simplificada de archivos. Es importante destacar que si ya tienes una aplicación de Laravel 10 y la actualizas a Laravel 11, no tienes que hacer ningún cambio en esta estructura. Aquí a la izquierda tengo una aplicación de Laravel 10 y a la derecha una aplicación de Laravel 11, para que vayamos comparando la estructura de carpetas. A simple vista la estructura de carpetas parece muy similar, sin embargo, esta es la carpeta app en Laravel 10 y esta es la nueva estructura de la carpeta app. Vemos que únicamente tenemos 3 carpetas, HTTP, Models y Providers, es decir, Console y Exceptions ya no las tenemos por defecto. En la carpeta HTTP únicamente tenemos la carpeta Controllers y un controlador base. Y anteriormente, además de la carpeta Controllers, también teníamos la carpeta Middlewares, con todos estos middlewares, y un kernel, para definir los middlewares. Ya vamos a ver dónde se definen los middlewares en Laravel 11. De momento vamos a seguir revisando. La carpeta Models es lo mismo, solamente tiene el módulo User. Y en la carpeta Providers, antes teníamos todos estos Service Providers, pero ahora nada más tenemos uno, el App Service Provider. Vamos a cerrar esta carpeta App. Y aquí ha habido un cambio bastante importante en la carpeta Bootstrap. Y es que ahora tenemos este nuevo archivo app que ha sido completamente reescrito. Antes simplemente se agregaban unos singletons aquí debajo. Pero ahora este archivo Bootstrap app se utiliza para configurar nuestra aplicación. Aquí vemos que se retorna la aplicación y se realiza la configuración. Por aquí vemos que es donde se registra el archivo de rutas web, ya que ahora no tenemos un Route Service Provider. Recuerda que en Laravel 10, en la carpeta App Providers, Route Service Provider, aquí es donde se agregaban las rutas web. Ya vamos a hablar de esto más adelante, pero de momento vemos que se registra el archivo de rutas web, tenemos el archivo console de los comandos y tenemos esta nueva ruta llamada app, que es simplemente para verificar que nuestra aplicación está activa o que está online. Por ejemplo, si vamos a /app, aquí sabremos si nuestra aplicación está online o no. Bien, aquí podemos registrar nuestros propios middlewares, acá las excepciones, y también tenemos otros métodos adicionales, como los bindings, broadcasting, commands, etc. Ok, este archivo app ahora tiene mucha más relevancia que antes, ya que podemos aquí configurar nuestra aplicación. Ahora tenemos un nuevo archivo llamado providers, donde podemos definir nuestros propios providers, que antes no teníamos. Antes únicamente teníamos el archivo app. Bien, la carpeta config también ha tenido cambios. Ahora tenemos menos archivos de configuración. Y la idea principal es que todos estos cambios que antes hacíamos en la carpeta config los podamos hacer directamente en el archivo .env de variables de entorno, con el objetivo de simplificar la estructura de carpetas de una aplicación nueva de Laravel. Entonces no vamos a revisar cada uno de estos archivos, pero lo que sí veremos en la mayoría de estos es que, por ejemplo, en el timezone, antes se definía directamente aquí en este archivo config app, pero ahora este timezone se define directamente en el archivo de variables de entorno. Y cuando instalamos una nueva aplicación ya nos viene definido aquí. Entonces aquí podemos cambiar el timezone, el app locale, que antes también cambiábamos acá directamente. Ahora lo cambiamos aquí, fallback, etc. Mucha de la configuración que antes hacíamos en la carpeta config, ahora la hacemos directamente en el archivo .env. En la carpeta Database tenemos básicamente lo mismo, lo que cambia son las migraciones. Vamos a expandir esto un poco para verlo mejor. Y lo primero que vemos es que ya no tenemos este 2014, 2019 en las migraciones. Ahora tenemos simplemente un número 001 para que se ejecuten al principio, sin importar la fecha. Y para que no parezca que es una aplicación vieja del 2014. Entonces ahora tenemos estos números de aquí. Y también se han simplificado, como ves. Antes teníamos 4 migraciones, ahora simplemente tenemos 3. Y en la tabla Users, por ejemplo, adicional a crear la tabla Users, también se crea la tabla Password Resets y la tabla de sesiones. Ya no se hacen en archivos diferentes. Y tenemos una nueva migración llamada cache. Aquí la podemos revisar. Y adicionalmente tenemos la migración de los jobs, donde creamos la tabla jobs y la tabla job batches. Además de la tabla failed jobs. Bien, en la carpeta public parece que todo está igual que antes. En el archivo index parece que hay ligeros cambios, pero nada importante. La carpeta resources está muy similar a antes.
En la carpeta Routes ahora tenemos menos archivos, únicamente tenemos console y web. Y en cuanto a los tests, también tenemos un archivo menos, que es el que crea la aplicación. Ahora únicamente tenemos este test case. Ok, esas son las principales diferencias que tenemos en cuanto a Laravel 10 en la estructura de carpetas. Ahora en Laravel 11 tenemos muchos menos archivos y más configuraciones en el archivo .env.